Vamos a empezar, hoy vamos a estudiar, para los que tienen su Biblia, Nehemías capítulo 6, desde el versículo 10 hasta el 19. Y entonces sigue la cuenta de Nehemías. Hemos estado estudiando semana tras semana, mes tras mes, la historia de este líder Nehemías. Y la historia del pueblo de Dios que se unió con Nehemías. No solamente es una historia de un hombre, es una historia de un hombre que tenía un corazón, que Dios le había puesto algo en el corazón, y es una historia de un pueblo que se unió con esta visión a cumplir los propósitos de Dios. Pero ¿qué es lo que hemos visto, familia? Hemos visto ataque después de ataque. Y ellos haciendo la voluntad de Dios y cumpliendo los propósitos de Dios, y el enemigo ha sido fiel a seguir atacando al pueblo de Dios. Vamos a empezar, voy a leer primero desde el versículo 10 hasta el 14. Nehemías capítulo 6, versículo 10. Dice Nehemías: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte, si esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Versículo 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetisa y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Esta sección, lo que vemos, vamos a ver una profecía falsa. Vamos a ver que no todos los que dicen hablar en el nombre de Dios son enviados por Dios. Este principio es muy importante, familia. ¿Quién es este profeta Semaías? La palabra de Dios no nos enseña mucho sobre este hombre. Lo único que sabemos es que él se llamaba a sí mismo un profeta de Dios. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento, lo que vemos es que un verdadero profeta era un portavoz de Dios. Y los verdaderos profetas no eran personas populares. ¿Ustedes saben por qué? Porque no era un mensaje popular, ¿no? Los profetas en el Antiguo Testamento lo que hacían, siendo un portavoz de Dios, Dios hablaba con estos profetas, Jeremías, Ezequiel, la lista continúa, y usualmente el mensaje que tenían era un mensaje de arrepentimiento. Entonces, ¿a quién le gusta oír ese mensaje? A nadie le gusta oír ese mensaje, pero ese era el mensaje profético en el Viejo Testamento. La mayoría de las veces ese era el mensaje de un verdadero profeta. Y ese es el mensaje que le daban a los reyes, a los líderes del pueblo de Israel y de Judá. Entonces vemos que este hombre que se llama Semaías probablemente invitó a Nehemías, y por esta razón Nehemías seguro fue a verlo pensando: ok, este debe ser un profeta del Señor. Pero nos dice aquí la palabra de Dios que él estaba encerrado. Quizás estaba encerrado para impresionar que estaba en gran peligro, Nehemías. Fíjense lo que nos dice aquí en este versículo. Nos dice: amenazas de muerte. Vienen a matarte esta noche, Nehemías. Quiero que piensen esto un momento. ¿Cómo responderían ustedes a eso? Si ahora mismo alguien les fuera a decir que vienen a matarte esta noche, que esta misma noche van a perder su vida, ¿cómo responderían ustedes? ¿Y cuál sería la condición de ustedes? En serio, piensen eso un momento. Yo sé que en los Estados Unidos vivimos con un gran sentido de seguridad, pero quizás las cosas no siempre sean de esa manera. Y yo sé que algunos de ustedes quizás han tenido esos momentos donde sí han tenido estas tipos de situaciones, entonces pueden relacionarse. Pero miren lo que le dijo Satanás a Dios en Job capítulo 2, versículo 4 y 5. Respondiendo Satanás le dijo a Jehová: piel por piel,
todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. El hombre hará cualquier cosa para preservar su propia vida. Y esta es la realidad. Todos tenemos un instinto adentro que queremos proteger nuestra vida. Eso es algo natural que tenemos. Pero a menudo queremos controlar cosas que no podemos controlar. Y ahí es donde nos entra el problema. Porque cuando tratamos de controlar cosas que no podemos controlar, nos damos cuenta que no estamos en control y muchas veces se nos llena el corazón con temor en estas circunstancias. Pero sabemos nosotros como cristianos que Dios siempre está en control. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que pase lo que pase en nuestra vida y en nuestro mundo, en nuestro gobierno, la palabra de Dios nos enseña que Dios está sentado en el trono, que Dios siempre está en el control y que en la vida de un creyente las cosas tienen que pasar primero en las manos de Jesús antes de llegarnos a tocar a nosotros. Y eso debe ser algo, familia, que nos trae un gran sentido de seguridad en nuestra vida y especialmente viviendo en estos días que estamos viviendo, ¿no? Con tantas cosas que estamos viendo. Porque el Señor está en control. En estos momentos lo que necesitamos es cambiar nuestro enfoque y enfocarnos en Él. Les voy a dar una ilustración. Hace poco, cuando fui de viaje a Jerusalén, me compré una de esas cámaras que uno compra en Amazon, ¿no? Para estar vigilando a mi esposa. Y puse las cámaras por afuera de la casa y ahí puedo ver en el celular para ver que mi familia, mi esposa y mis hijos están bien. Pero también el problema con eso fue que venía con una aplicación que en inglés se llama Neighbors, en español se llama Vecinos. Y al principio yo dije, qué bueno esta aplicación, ¿no? Cada momento me está dando notificaciones y dice, oye, aquí a las 5 cuadras hubo un atraque. Aquí a las 5 cuadras alguien está robando esta casa. Y aquí a esta cuadra esto está pasando. Y al principio estaba al día con todas las actividades criminales en la área. Pero les tengo que ser honesto que después de 1 o 2 semanas con todas estas alertas, lo que pasó fue que empecé a pensar, tengo que ponerle rejas a las ventanas en mi casa, ¿verdad? Y mi esposa me estaba mirando como que estoy medio loco. Entonces, lo que pasó fue que me empezó a entrar en el corazón un temor que no era saludable. Y la realidad es que siempre ha estado esta situación alrededor de nosotros. Y es lo mismo cuando vemos muchas noticias, ¿no? Estas cosas siempre están pasando. Y yo no estoy diciendo que no deberíamos ver las noticias o no deberíamos estar al día, pero todos tenemos que entender que llega a cierto punto donde si seguimos tomando esas cosas nos va a causar un temor no saludable. Y yo creo que por un momento a mí se me olvidó que somos hijos de Dios. Por un momento se me olvidó que Dios es mi pastor y que nosotros somos sus ovejas. Pero ¿qué hemos visto en este libro, familia? Hemos visto que Nehemías era un hombre que confiaba en Jehová. Era un hombre de oración. Pero también vimos que fue un hombre que preparó al pueblo de Dios. Tenían armas en lo que estaban construyendo la pared. Entonces hay un balance, ¿no? Donde cada uno de nosotros tenemos que entender que somos llamados como hombres a proteger a nuestras familias y a nuestros hogares. Pero al mismo tiempo Nehemías confiaba en el Señor. Entonces hay que tener un balance ahí. Yo no puedo controlar cada situación en la área alrededor de mi casa. Lo que sí puedo controlar es mi hogar. Y lo que sé es que mi Dios me da paz cuando me enfoco en Él. Amén. Miren lo que nos dice en Salmos 37, versículo 23, sobre nuestra relación con nuestro Dios. Nos dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. El Señor dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Esto no significa, familia, para nosotros que tenemos que ser seres perfectos, que tenemos que ser cristianos perfectos para tener la seguridad que nuestro Dios nos está guiando. Nosotros sabemos como cristianos que lo que necesitamos es recibir la justicia de Cristo en la cruz y no vivir en pecado. Tenemos que ser un pueblo obviamente que se arrepiente, pero también, familia, siempre nos tenemos que acordar que apenas recibimos a Cristo, la palabra nos dice que el papá nos aceptó como hijos y como hijas. Y aunque de vez en cuando somos hijos y hijas que nos portamos mal, ¿quién esta semana no ha pecado?
¿Quién no ha pecado? No. Todos hemos pecado. Todos hemos caído cortos de la gloria de Dios. Y por eso es que nosotros clamamos y cantamos sobre la gran fidelidad de Dios. Aunque tú quieras ser el cristiano perfecto y quieras obedecer la palabra de Dios, siempre hasta cierto grado vamos a fallar a nuestro Dios. No porque queremos, pero porque vivimos en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de tentaciones carnales. Vivimos en un cuerpo que está inclinado hacia el pecado. Y diariamente tenemos que decirle a nuestro Señor, ten misericordia, Señor, lléname con tu poder. Yo no quiero ser ese hombre, yo no quiero ser esa mujer, yo no quiero ser esclavo a las cosas de la carne, yo quiero ser un esclavo al Espíritu de Dios. La batalla, familia, es igual para todos nosotros, pero aún así en nuestras batallas, aún así en nuestras luchas, aún así en nuestros momentos de debilidad, aún así en nuestros fracasos, Dios nunca nos deja de guiar. Y de vez en cuando Dios nos tiene que agarrar por la oreja, ¿no? Algunos de ustedes saben que eso es verdad. La palabra dice en los proverbios que algunas veces Dios como a una mula, no sé cómo decirlo en español, pero le pone la cosa en la mula o al caballo para dirigirlo. Y les digo que eso no es algo que uno disfruta. Y por eso es mejor someternos a Dios antes que Dios nos empiece a dirigir de esa manera. Pero Dios se deleita en nosotros, familia, y Él quiere ser parte de cada detalle de tu vida. Cada detalle de tu vida. No hay ninguna cosa en tu vida, no hay nada, absolutamente nada, que tú tengas hoy mismo en tu vida donde el Señor diga, yo no quiero ser parte de eso. Si la palabra nos enseña que si traemos todas las cosas ante Dios, todas las cosas, el Señor nos dirige en sus caminos y el Señor nos da un discernimiento espiritual y aprendemos a oír la voz de Jehová en lo que nos está dirigiendo. ¿Eres consciente esta mañana de que Dios está contigo en las cosas difíciles de la vida? Piensa en eso un momento, porque de verdad que eso nos trae una mente nueva, porque en esos momentos algunas veces perdemos el enfoque. Pero apenas nos llega esa conciencia otra vez y nos damos cuenta que el Señor no nos ha abandonado, que el Señor no está enojado con nosotros, que el Señor todavía aún en estos momentos de nuestras fallas y nuestras debilidades, no importa cuánto luches, no importa si algunas veces tú dudas del Señor, no importa si algunas veces le fallamos al Señor, al fin del día el Señor siempre está con nosotros. Y en esos momentos de debilidad, el Señor nos da la fortaleza que necesitamos para seguir hacia adelante. Otra vez, familia, el temor es una respuesta natural a nuestras circunstancias. Pero una conciencia de Dios en la circunstancia produce una paz sobrenatural. Entonces, para todos nosotros, yo incluido, lo que necesitamos es continuar entrenándonos para tener ese enfoque en Dios, no importa la situación que Él permita en nuestras vidas. Miren lo que dice en Isaías capítulo 26, versículo 3. De verdad que esta escritura es una de mis escrituras favoritas. Yo se la oro, la rezo todos los días, porque es una escritura que me trae gran paz a mí. Y esto es lo que dice en Isaías 26, 3. Nos dice a nosotros, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Versículo 11, vamos a seguir. Nehemías capítulo 6, versículo 11. Nehemías le dice al falso profeta en respuesta a lo que dijo. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. ¿Por qué será que Nehemías dice que no puede entrar en el templo? Porque Nehemías no era un sacerdote y bajo la ley judía no tenía derecho de acceder al templo. Fíjense lo que dice en Números capítulo 18, versículo 7. Jehová le dice a Aarón y a sus hijos, en versículo 7, pero solo tú y tus hijos se harán cargo del sacerdocio, es decir, de todo lo referente al altar y a lo que está detrás de la cortina. A ustedes le doy de regalo el sacerdocio, pero cualquier otro que se acerque a las cosas sagradas será condenado
a la muerte. Entonces Nehemías era un hombre que conocía la palabra de Dios. Pero imagínense si Nehemías en este punto hubiera tratado de preservar su vida propia. De esta manera, quizás hubiera perdido su vida, pero ciertamente hubiera perdido su honor y hubiera perdido el respeto del pueblo de Dios. En el versículo 12 hasta el 14, vamos a leer ahí, nos dice esto. Nehemías, y lo que vemos aquí es un discernimiento espiritual. Versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a esas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Primera cosa que les quiero enseñar en este versículo, fíjense en el versículo 12, dice Nehemías, y entendí que Dios no lo había enviado. El propósito de esta falsa profecía es arruinar el testimonio de este hombre Nehemías. El enemigo de nuestra alma tiene ese mismo propósito hoy. El enemigo de nuestra alma entiende que como cristianos nuestras palabras y nuestro testimonio es más poderoso cuando tenemos credibilidad. Y todos fracasamos de una manera o en otra. Todos tenemos esos pecados menores, esos pecaditos, ¿no? Pero son estos pecados mayores que pueden destruir nuestro testimonio y pueden afectar la habilidad que tenemos para influir a otra gente hacia Cristo con el evangelio de Cristo. Entonces, en esta situación, esto era una tentación para pecar de una mayor manera. Por eso, familia, tenemos que proteger nuestro testimonio. Y no estoy diciendo que vamos a vivir una vida perfecta, pero también tenemos que entender que el enemigo conoce nuestras debilidades. La palabra de Dios nos dice que el enemigo es como un soldado que siempre nos está estudiando. El enemigo sabe cosas de ti y de mí que nadie más sabe. Porque el enemigo también está con nosotros cuando no hay nadie alrededor de nosotros. Y por esa manera siempre tenemos que estar a la guardia. Siempre tenemos que estar atentos. Tenemos que entender que el enemigo de nuestra alma quiere destruir nuestro testimonio. Quiere destruir nuestros hogares, nuestros matrimonios. Quiere destruir nuestro ministerio, familia. Entonces, estos profetas falsos, miren los profetas que Nehemías aquí llama por nombres. En el versículo 14 dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a esas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, o sea, que una mujer llamada Noadías, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Entonces estos profetas falsos eran instrumentos en las manos del enemigo. Pero lo que vemos aquí es que esta gente tenía un precio. Y la realidad, familia, es que la lealtad de muchas personas se puede comprar por el precio correcto. Lo vemos en la palabra de Dios. Acuérdense de Judas, que vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Acuérdense en el libro de Hechos, capítulo 5, Ananías y Zafira mintieron sobre las ganancias de la venta de su casa. Acuérdense de Simón el hechicero, que ofreció a pagar a los apóstoles por el poder del Espíritu Santo. Acuérdense de los líderes religiosos de la época de Jesús, que querían proteger su posición, proteger su riqueza y su autoridad. Y por esa razón, aunque Cristo fue revelado, decidieron rechazar al Mesías de Dios, porque estaban cegados por su codicia. Y hoy, familia, en la misma manera, hay muchas personas hoy en día que afirman conocer a Dios y que afirman hablar por Dios, pero son profetas falsos, llenos de deseos terrenales y la codicia. No sé si ustedes han oído hablar de un hombre en inglés, su nombre es Creflo Dollar. ¿No han oído de él? Sí. Creflo Dollar es un evangelista y tiene una iglesia bastante grande. Hay miles de personas que siguen a este hombre. Pero si lo buscan ustedes en YouTube y ponen su nombre y ponen Creflo Dollar
Creflo Dollar bailando sobre dinero. Lo que van a ver es algo que de verdad es horrible. Vemos a este hombre que se llama un pastor y vemos a la congregación entera arrimándose al frente y están tirando billetes, dinero. Y el hombre está bailando sobre el dinero. Y honestamente parece un club. Y es ese tipo de enseñanza, familia. Yo sé que eso es un poco extremo, pero es ese tipo de enseñanza que se ve hoy y es muy común. Y no es solamente en los ministerios ingleses, familia. Todos sabemos, siendo latinos, si prendes la televisión, al momento puedes ver algo que te enseña la misma cosa, ¿no? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con las cosas que estamos ingiriendo. Tenemos que entender que no toda persona que se para en un lugar y abre la palabra de Dios está hablando por parte de Dios. Por eso el Señor nos dice, sé estudiante de la palabra de Dios, porque tenemos que entender que estos hombres lo que están vendiendo es un mensaje que la gente que tiene deseos terrenales y la codicia es algo que les agrada a gente que son dominados por estos deseos. Este mismo hombre lo que hizo fue que le pidió a su congregación un avión de $65 millones. 65 millones de dólares. Y no era un avión grande para llevar a gente de Ucrania a otro país. Era un avión pequeño, el avión de más lujo que hay, porque él dice que yo necesito un avión y el más lujoso para poder ir a predicar a otros países. Y la gente lo cree y la gente invierte y la gente le dan sus dinero. Y gente que no tiene ni billete. Hay una señora que se monta al autobús todos los días 20 millas para llegar a esta iglesia. Y a esta señora le dieron una entrevista y dijo, pues por supuesto, este es mi pastor y le voy a seguir dando mi dinero para que haga las obras que Dios lo ha llamado a hacer. Esta es una enseñanza basada en las obras. Una enseñanza que nos dice a nosotros que tenemos que sembrar en este ministerio para que la bendición de Dios esté sobre tu vida. Y les digo que de verdad esto es una malinterpretación de la palabra de Dios. Porque lo que estos hombres hacen es que te dan una porción de la escritura y eso es todo lo que te dan. Y te forman una enseñanza basada en esa porción, pero ignoran el resto del libro. Y nosotros como cristianos que somos estudiantes de la palabra de Dios, entendemos que primero de todo, la palabra siempre se tiene que interpretar en el contexto. Y segundo de todo, una enseñanza, si alguien me enseña a mí algo y no está en línea con lo que el resto de la palabra me está enseñando, algo está mal con esa enseñanza. Porque Dios nunca se niega y Dios nunca nos enseña algo que contradice la palabra de Dios. Y la verdad es que, familia, en este tema, si no contribuyes al reino de Dios, si no contribuimos al reino de Dios, algunas veces, familia, es porque no confiamos en Dios con nuestras finanzas o nos aferramos a nuestro dinero. Pero cuando llegamos a un punto donde estamos contribuyendo a las obras de Dios con un corazón agradecido, esa es la manera correcta de presentar nuestra ofrenda al Señor. Y la razón por qué le damos a Jehová no es porque Dios me debe algo a mí. No es porque Dios me va a bendecir si yo le doy algo a Dios. Eso es mala enseñanza. Piensen esto un momento. ¿Será que Dios realmente necesita nuestro dinero? ¿Será que las obras de Dios van a fallar si alguien decide no dar? El Señor está en control y si alguien decide no dar por alguna razón, sea una razón legítima o sea que esa persona no quiere dar al reino de Dios, Dios tiene su manera de proveer para las cosas de Dios. La razón por que nosotros proveemos a las cosas de Dios es porque nos libera de la codicia. Es una alabanza al Señor. Yo les digo honestamente que yo también he pasado esas temporadas donde uno dice, tengo que dar, y me están enseñando que tengo que dar esta cantidad. Y después te enseñan, no tienes que dar absolutamente nada, está bien, con ese dinero me voy a pagar el Mercedes-Benz que siempre he querido. Pero vamos madurando en nuestra fe, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que el Señor no nos está forzando, el Señor nos está diciendo, quiero tu alabanza, quiero tu tiempo, quiero tus dones, quiero tus recursos. ¿Quién te dio este trabajo que tienes? ¿Quién te bendició de esta manera? El Señor entiende que una de
de las cosas más difíciles para todos nosotros como seres humanos muchas veces es el dinero. Muchas veces es el dinero, familia. Y por esa razón el Señor nos provee en sus palabras maneras donde nos puede librar de estas cosas que nos desean atar y mantener en un lugar donde no tenemos la libertad que Dios nos desea dar en Cristo. Dios no desea nuestro dinero porque lo necesita, Dios desea nuestro corazón. Dios desea nuestro sacrificio interno. Dios desea nuestro enfoque y nuestra alabanza. ¿Saben lo que dice un hombre, un predicador, se llama John Piper? Y dice, ¿qué es lo que glorifica más a Dios en nuestra vida? ¿Saben ustedes qué es lo que glorifica a Dios más en nuestra vida? Amén. Es un corazón sincero, es la obediencia, es cuando estamos más satisfechos en Dios. Cuando estamos completamente satisfechos en Dios, eso es lo que le trae más gloria a nuestro Señor. Y les digo honestamente que yo también he aprendido que cuanto más deseo otras cosas, menos satisfecho estoy en ellas, porque nunca es suficiente. Yo les digo honestamente, siendo la persona que les está enseñando la palabra de Dios, el Señor a mí me enseña cosas también para que yo pueda compartir de una manera, no donde estoy diciendo la palabra dice esto, pero donde estoy diciendo yo he hecho esto y el Señor me ha liberado, o yo también he fallado en esta área y el Señor me ha enseñado. Han habido tiempos en el pasado donde, ¿quién usa Amazon? Amazon, aquí, Amazon, ok. Qué fácil es comprar las cosas en Amazon, ¿no? Lo hicieron para que ya uno pueda ver algo que le gusta y pum, one click. Solamente oprimes una vez y al día ya lo tienes en la casa. Y hubo una temporada donde mi esposa me preguntaba, ¿qué estás haciendo por la noche? Y estaba ahí con el celular y estaba comprando cosas que no necesitaba. Y mientras más cosas compraba, me di cuenta que menos satisfecho estaba. Y creo que si somos honestos, quizás esa es una batalla que algunos de ustedes también han tenido. ¿Sí o no? Donde empezamos a comprar cosas porque queremos cosas y me encanta la cosa que acabo de comprar, pero a la semana ya no, de verdad que no la quiero. Ya de verdad la ponemos al lado, ¿no? Y ahora viene la próxima cosa. Pero ¿saben qué hemos aprendido mientras más caminamos con el Señor? Que mientras más nos enfocamos en el Señor, que mientras más el mayor deseo de nuestra vida es el Señor y es la presencia de Dios. Y es un enfoque en el Dios que nos da los regalos, porque Dios nos da cosas para disfrutar. Pero cuando nos consumimos con el regalo nunca satisface. Pero cuando nuestro enfoque principal es, Señor, tú eres el regalo. Yo deseo tu presencia, yo deseo estar contigo, Señor. El Señor muchas veces nos bendice financieramente y de diferentes maneras, pero no somos cautivos a esas cosas, familia. Entonces, quiero darles una advertencia y vamos a cerrar con este tema de falsos profetas. Tengan cuidado con cualquier maestro, con cualquier evangelista, con cualquier persona en el televisor que se llame un profeta, que les enseñe que la piedad es una forma de prosperidad financiera. Porque eso es un falso evangelio, inspirado por deseos terrenales, y es por esa razón que es tan popular hoy. Miren lo que nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 16. Nos dice aquí, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Qué significa eso? Significa que los falsos profetas muchas veces están entre nosotros. Significa que algunas veces estos falsos profetas son personas que se llaman predicadores que abren su Biblia y dicen, esta es mi Biblia y voy a confiar en ella, pero lo que te enseñan no es algo que es bíblico, es una enseñanza terrenal. Miren lo que dice en este pasaje, 1 Timoteo capítulo 6, desde el versículo 5 hasta el 12. Nos dice que estos hombres son individuos como estos, siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Ahora bien,
La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Versículo 7. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en la tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Y esto es lo que acaba, y esto se lo está diciendo al predicador Timoteo. Pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Si estoy dominado por un deseo por el dinero y la riqueza, el enemigo ve eso. Y el enemigo entiende que esa es mi debilidad. El enemigo entiende que ese es su punto de ataque. Y acabamos de leer en este pasaje que este amor por el dinero te hará comprometer tu fe. Y muchas dificultades vendrán a tu vida, porque el dinero se ha vuelto tu Dios. Y papá, porque Él nos ama, a veces cuando perdemos nuestro enfoque, nuestro papá nos despojará de todo, para que podamos recordar una vez más que Jesús es suficiente. En las buenas y en las malas, ¿qué es lo que dijo Pablo? Dijo que he aprendido a estar contento y feliz cuando tengo mucho y hay abundancia y cuando no tengo absolutamente nada. Entonces la palabra de Dios no nos enseña que todos tenemos que ser pobres o que para ser un cristiano humilde tienes que vender todo lo que tienes y dárselo al reino de Dios. Obviamente eso es algo noble, pero la palabra de Dios nos enseña que si permitimos ser consumidos por el dinero y la avaricia, van a haber muchos problemas, familia, que nos llegan a entrar en nuestra vida y nos vamos a desviar de la fe. Y en esos momentos el Señor, porque es fiel, empieza a remover cosas de nuestra vida. Empieza a remover esa seguridad que tenemos porque tenemos suficiente dinero. Y es en esos momentos difíciles donde otra vez empezamos a clamar. Y es la razón por que el Señor hace eso, es porque nos quiere otra vez traer a ese lugar dulce en nuestra relación con Él, donde podemos decir: Dios, tú eres suficiente, pase lo que pase, pero gracias por estas bendiciones, tú eres suficiente. Amén. Versículo 15 y 16, ya no vamos a hablar más del dinero. El muro es reconstruido. Nehemías capítulo 6, versículo 15, dice Nehemías: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos y temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Entonces finalmente hemos llegado al fin de la reconstrucción de este muro. La obra no se ha acabado, familia, pero acuérdense que los primeros 6 capítulos hemos estado estudiando este proyecto de reconstrucción. Sabemos cuando estudiamos la historia que durante más de 100 años estas murallas permanecieron en ruinas. ¿Por qué creen ustedes que nadie arregló las paredes durante más de 100 años? ¿Ustedes creen que querían arreglar las paredes? ¿O sería que les gustaba vivir de esa manera? No, ¿verdad? Por supuesto que no. Los muros derribados arruinaron la vida de las personas en Jerusalén. Hemos estudiado eso. Hemos estudiado que no tenían un sentido de estar en un lugar seguro con sus familias. Porque en esos tiempos, en el Viejo Testamento, en los tiempos antiguos, una ciudad necesitaba una pared para tener protección del enemigo. Y por más de 100 años vivieron sin una pared
para protegerlos. Pero lo que pasó aquí, ¿por qué fue que no restauraron la pared? Fue que no pudieron pasar de ese lugar donde simplemente querían que las cosas fueran mejores. Si las cosas fueran mejores, yo quiero que las cosas sean mejores. No pudieron pasar de ese lugar, actualmente estar en un lugar donde empezaban a hacer cosas que iban a ayudar a su situación. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios en esta situación? Finalmente Dios trajo un hombre llamado Nehemías que se identificó con el sufrimiento del pueblo de Dios. Sabemos que oró por 4 meses antes de hablar con el rey. Luchó, planeó, alentó y se mantuvo firme en su fe y siguió haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Y nos dice aquí la palabra que en 52 días vio la pared reconstruida. Un principio importante para nosotros ahí, familia, es que la pared se reconstruyó en menos de 2 meses, pero este hombre estuvo en oración por más de 4 meses antes de empezar. Tenemos que también nosotros acordarnos que cuando viene a nuestras luchas, a nuestras batallas, a los problemas que tenemos, a nuestras circunstancias en nuestra vida, hay un elemento espiritual detrás de todas estas cosas que tenemos en nuestra vida, familia. Hay un elemento espiritual y nosotros como cristianos debemos pasar más tiempo abordando las cosas espiritualmente que tratando de arreglar las cosas físicamente. Esa es una lección difícil para nosotros, pero para muchos de ustedes seguro que han aprendido eso bien, ¿no? Porque el Señor nos enseña, tratamos de arreglar las cosas, tratamos de resolver, quizás oramos por un momento, pero no oímos del Señor y decidimos, voy a hacer esto de esta manera. Y el Señor permite que fallemos y fallemos y fallemos otra vez hasta que llegamos a un punto donde de verdad empezamos a clamar. Y entonces de verdad que esto es un principio tan importante en nuestra vida, familia, que debemos de mantener más tiempo en oración, clamando, buscando la presencia de Dios, estudiando la palabra de Dios, para de verdad tener un entendimiento en las circunstancias de nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta circunstancia? ¿Qué es lo que Dios desea? Porque lo que Dios quiere que hagamos no siempre es lo obvio, no siempre es lo obvio. Muchas veces lo que Dios quiere que hagamos es algo que de verdad yo en mi naturaleza no lo haría. Porque no calculo como lo que Dios me está diciendo que haga, ¿cómo va a resolver eso nuestro problema? Lo vemos en la historia de Josué, ¿verdad? Cuando siendo un líder militar, ¿qué le dice a Josué? No le dice, agarra a los soldados y ve hacia esta ciudad. ¿Qué le dijo? Le dijo, marchen alrededor de esta ciudad. Entonces tenemos que entender, historia tras historia, hay muchas cuentas que nos enseñan esto, que la manera en que Dios quiere traer algo, algún propósito, libertad, quiere hacer algo en nuestra vida, no siempre va a ser lo obvio, familia. Tenemos que pasar más tiempo en oración que tratando de resolver las cosas. Y si estás tratando de resolver las cosas, primero espera a oír del Señor. Primero busca una palabra para que entiendas qué es lo que te está diciendo Jehová. Entonces, en esta historia que hemos estudiado, no es solamente sobre Nehemías y decimos, wow, este hombre Nehemías era un gran líder y podemos aprender muchas cosas sobre el liderazgo de Nehemías, pero también se trata de todas las personas que tenían este mismo corazón, todas las personas que se unieron en el trabajo de Dios. Porque el trabajo de Dios y las obras de Dios no se hacen a través de un solo hombre. Las obras de Dios se hacen a través de una comunidad de creyentes, un grupo de personas que dicen, estamos aquí y estamos dispuestos y estamos orando, Señor, y estamos planificando, Señor, y vamos a luchar por lo que es nuestro y vamos a mantenernos en este rumbo, no importa lo que se nos presente, Señor. Esa es la manera en que Dios obra en nuestro ministerio y en nuestra comunidad. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propósito en el reino de Dios. Mi propósito es animar y compartir la palabra de Dios. Nuestro propósito es cumplir las obras de Dios. Animarnos unos a otros, orar unos por otros, vivir nuestras vidas unos por otros, llevar el evangelio a nuestras familias, llevar el evangelio a nuestros trabajos.
La palabra no nos enseña que tenemos que esperar que un hombre venga para compartir el ministerio del evangelio. La palabra nos dice que nosotros somos embajadores y ministerios. Cada uno de ustedes es un ministro del evangelio. Y familia, no es siempre compartirle la palabra y decirle a nuestros vecinos o a nuestra familia, déjame decirte lo que dice la palabra aquí, porque yo sé que muchas veces eso no funciona. Pero muchas veces es vivir nuestra vida de una manera donde estos principios bíblicos son reflejados en nuestras acciones y nuestras decisiones. Y poco a poco el Señor va abriendo puertas, ¿no? La gente empieza a preguntar, ¿cómo es que esta persona, cuando el resto de las personas en el trabajo siempre están diciendo, ay, esto y eso, y siempre están hablando negativamente, ¿por qué es que esta persona no está participando en eso? ¿Qué será lo que tiene esta persona que yo no tengo? Porque ustedes saben qué es lo que atrae a la gente a Cristo más que nada. Todos vamos a luchar en nuestra vida, seas un creyente en Cristo o seas un incrédulo. Pero cuando el incrédulo ve que un creyente no maneja con las cosas en su vida de la misma manera, eso es la luz. Y la luz atrae a la gente. Y eso es lo que nos da a nosotros oportunidades para compartir. Y ya ustedes saben que cuando Dios abre la puerta, no importa dónde estoy, en el trabajo, donde sea, nosotros compartimos la palabra de Dios. Tenemos que estar dispuestos y disponibles y siempre la palabra de Dios que ingerimos diariamente. Señor, dame entendimiento porque de verdad que hoy en mi trabajo quiero hacer decisiones y hablar de una manera que te refleje, Señor. Ayúdame para poder internalizar la palabra que estoy estudiando esta mañana y dame oportunidad para vivir estos principios. Es difícil cuando leemos algo difícil, ¿no? Como una escritura que habla sobre la falta del perdón. Le digo, ay Dios, por favor, esa no la quiero tener que aprender. Pero el Señor tiene su manera de enseñarnos, ¿no? Esas cosas no es que Dios de repente nos echa un polvo mágico y dice, ya mi hijo, ya vas a ser una persona humilde que sabe cómo perdonar. No, el Señor dice, estás estudiando eso. Déjame traer a alguien en tu vida, un ser querido que de verdad te va a meter un cuchillo en la espalda. Y son en esos puntos donde aprendemos a aplicar la vida en nuestra vida. Son en esos puntos donde hay una canción en inglés que dice, de Hillsong, que dice, aquebrántame el corazón, Dios, por las cosas que te aquebrantan el corazón a ti. Y yo siempre cantaba esa canción y recientemente me di cuenta, y esto es algo personal, muchas veces la manera en que el Señor nos aquebranta el corazón es que permite que pasemos tiempos de gran sufrimiento, familia. ¿Y a cuál de nosotros nos gusta pasar sufrimiento? A ninguno de nosotros. Qué lindo sería si la vida siempre estuviera bien, si todos tuviéramos billete, si pudiéramos venir a alabar a nuestro rey y pasar bien y no tener problemas. Pero eso no es la realidad. Esa no es la realidad de este mundo y esa no es la realidad de nuestra experiencia cristiana. Y aún más siendo cristianos, entendemos que porque somos luz y estamos viviendo nuestra vida en una manera que es completamente opuesta al mundo, que por esa razón muchas veces nos van a entrar más problemas. Pero los animo con esto, familia, entendiendo eso, sabemos que tenemos un propósito aquí, que somos extranjeros en este mundo. Y que la manera en que vivimos nuestra vida en este mundo, Dios nos va a bendecir de una manera especial cuando lleguemos a verlo cara a cara. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que en ese momento, familia, ya no va a haber más lágrimas, va a haber puro gozo y alegría en la presencia de Dios. Pero ustedes, siendo el pueblo de Dios, entendemos que en este cuarto ahora mismo todos nos sentimos desanimados, incluido yo, familia, durante la semana. Tengo mis momentos donde me siento desanimado. No soy el único, ¿verdad? Ustedes tienen sus momentos durante la semana. Quizás el domingo se sienten, hoy es el día máximo. Yo usualmente los domingos me siento muy bien y el lunes me siento mal. Por alguna razón el lunes me siento mal. Y después el martes otra vez me empiezo a sentir mejor. Pero ¿qué nos enseña eso, familia? Que eso nos pasa a todos. No siempre nuestra experiencia cristiana es una experiencia en la montaña de Dios, en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. Tenemos esos momentos, pero muchas veces nuestra experiencia cristiana es en el valle.
Y es donde aprendemos a vivir nuestra fe en el valle. Y es donde aprendemos a reflejar la gloria de Cristo, es en el valle. Es cuando las cosas no te van bien que tú reflejas a Cristo, porque es fácil alabar a Dios cuando todo va bien. Pero cuando las cosas no te van bien, cuando el trabajo no te va bien, cuando la familia y el matrimonio no te va bien, es en esos puntos donde Dios es más glorificado en nuestra vida, cuando aprendemos a alabarlo en nuestras dificultades. Entonces, siendo una congregación y un ministerio hispano, a nosotros nos encanta comer y compartir comida, ¿verdad? Y es una manera muy poderosa en que nosotros podemos compartir unos con otros tiempo, podemos unirnos en la fe. Yo sé que ustedes ya hacen eso, pero si hay algunos aquí que quizás no se han unido con otras familias en el ministerio, les digo que Dios no los ha llamado a ustedes a pelear esta lucha solos. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo. Y sea lo que sea tu lucha, Dios nos ha llamado a unirnos en nuestra fe. Y muchas veces los domingos o el día que uno pueda, uno se une con otra familia de cristianos. Y es en esos puntos de verdad donde nos empezamos a ayudar unos a otros. Donde nos empezamos a dar consejos bíblicos. Donde Dios empieza a obrar poderosamente en nuestras familias. Y familia, es en esos momentos que nosotros aprendemos a ser compasivos con las debilidades y las luchas de los demás. Todos tenemos luchas en este cuarto, todos tenemos debilidades. Y si has llegado a aceptar a Jesucristo como tu Salvador y has puesto tu fe completa en Él, todos vamos al mismo lugar. Todos vamos al mismo lugar. Y quizás estamos en diferentes lugares en nuestra fe. Muchos de ustedes llevan muchos años caminando con nuestro Señor. Algunos de ustedes quizás son recién nacidos en el Señor. Pero todos vamos en la misma dirección. Somos una comunidad. Y es estar juntos en las buenas y en las malas. La palabra dice en los Proverbios que cuando tú permites que Dios te use para refrescar y animar a otros, que Dios mismo te va a refrescar a ti. Les digo honestamente que han habido tiempos en el ministerio donde yo me he sentido muy incapaz. En esos momentos donde digo, ay, hoy de verdad que no quiero ver a nadie, porque hoy me siento mal. Y hoy no quiero compartir y hoy no quiero estar alrededor de nadie. Y en esos momentos me he forzado. Me he forzado porque quizás hay un estudio bíblico que tengo que enseñar y de repente me doy cuenta que voy porque quiero ir y Dios me ha llamado a ir. Y es cuando el Señor me usa para refrescar a otra persona, que el Señor remueve esa cosa que me estaba afectando, ¿no? Ese problema, ese trauma que tenía, esa debilidad, ese desánimo que tenía. Y es así en nuestra vida, ustedes saben eso. Por eso nuestra fe no es basada en nuestras emociones. Por eso como cristianos nosotros hacemos cosas buenas, no basado cuando yo me siento bien voy a hacer cosas buenas y el resto de tiempo no, porque honestamente no haríamos muchas cosas buenas si esa fuera la marca de nuestra fe. Si yo solamente orara por la gente cuando me siento como orar, quizás no oraría muchas veces. Pero el Señor nos dice, sé disponible para lo que Dios te está llamando a hacer. Todos nos está llamando a ser gente que animan, a gente que oran, a gente que comparten la palabra de Dios, a gente que es un oído para que las personas puedan compartir sus dificultades. Todas esas cosas lo podemos hacer todos como una comunidad. Y a menudo la mayor fuente de aliento es alguien que ha estado en ese lugar. ¿No es verdad, familia, que en nuestra vida cuando estamos pasando algo difícil, muchas veces la persona que más te da ánimo es la persona que también ha sufrido de esa manera? Y es la persona que se te arrima y ¿qué es lo que te dice? Te dice, yo conozco la fidelidad de Dios y yo he pasado el sufrimiento que tú estás pasando. Y te quiero decir, mi hermano, que aunque estás en un hoyo profundo y no sabes cómo Dios te va a liberar de esta situación, te quiero decir que Dios es fiel. Quiero recordarte que Dios en su tiempo libera, que Dios en su tiempo va a hacer lo que Dios quiera hacer. Mantente firme en tu fe y sigue hacia adelante. Ese es el poder de nuestro Dios.
Ese es el Dios que nosotros adoramos. Por eso es que cantamos, grande es tu fidelidad. Y en nuestras circunstancias difíciles es cuando nos damos cuenta de que Dios está en esa circunstancia, que Dios no nos ha dejado. Es como lo que dice el rey David, el salmista. Dice que aunque haga mi cama en el Sheol, en el infierno, aún ahí, Dios, tú estás. Aún ahí está el Espíritu de Dios. Qué escritura tan poderosa, familia. Aunque estamos en esos momentos donde queremos huir de Dios por cualquier razón, todos hemos estado ahí. Aún ahí Jehová está contigo y Él nunca te abandonará. Y es esa conciencia, cuando nos damos cuenta de eso, familia, eso es lo que nos trae paz. Eso es lo que nos trae ánimo en nuestra circunstancia. Y como cristianos sabemos que nos vamos a caer de vez en cuando, vamos a batallar con cosas, pero seguimos levantándonos, seguimos hacia adelante. No es una vida perfecta. Dios no nos está llamando a vivir una vida perfecta y que nunca vamos a fallar. Dios lo que nos está llamando a vivir es una vida donde buscamos del Señor y donde dependemos de nuestro Señor en todas las circunstancias, sean buenas o malas, en los altibajos de la vida. Solamente Jesús es perfecto. Los cristianos no son un pueblo perfecto. Y sé que a veces pasamos más tiempo en el valle que en la montaña. Y también como Pedro nosotros decimos, Señor, quiero mantenerme en este lugar de alabanza, Señor, en tu presencia. Pero anímense, familia, si hoy están pasando un tiempo difícil, anímense que pronto vamos a ver a Jesús cara a cara. ¿Ustedes creen eso? Pronto vamos a ver a nuestro Salvador cara a cara. Pronto vamos a estar en un lugar donde no hay más sufrimiento. Pero hasta este punto vamos a seguir avanzando el reino de Dios. Vamos a seguir haciendo las cosas que Dios nos ha llamado a hacer. Vamos a entender que es en nuestra debilidad donde Dios es glorificado. Porque es cuando yo me rindo y digo, ya no puedo más, que Dios empieza a obrar en mi vida. Ese es el punto donde tú empiezas a experimentar el poder de Dios. Es cuando Dios te trae al final de ti mismo. Y un cristiano empieza a aprender a vivir en ese lugar para que el Señor no nos tenga que seguir trayendo ahí. Me voy a mantener en ese lugar para que el Señor no me tenga que rebajar otra vez. Las personas más bellas espiritualmente son las personas quebrantadas. Miren lo que nos dice en Salmos 147, versículo 3. Nos dice sobre nuestro Dios que Él sana los quebrantados de corazón y Él venda sus heridas. ¿Podemos ver la imagen, por favor? No sé si lo pueden ver bien. Esto es una arte japonés. ¿Ustedes son familiares con esto? ¿Lo han visto antes? Esto es un arte japonés que se llama kintsukuroi o se llama kintsugi. Esto es un arte japonés donde lo que hacen es que reparan la cerámica con una laca de oro o de plata, entendiendo que la pieza es más bella por haber sido rota. Y hace varios años mi esposa la tuvo donde agarramos la cerámica y la quebramos y la reparamos otra vez, y esto es lo que están viendo ahí en la foto. Y es igual, familia, esta es una ilustración tan perfecta de la vida de un cristiano. Porque no hay ninguna persona que está sentada aquí esta mañana que me puede decir honestamente que no has tenido que sufrir en tu vida. Que no has tenido esos momentos en tu vida donde te sientes como que tu vida está completamente despedazada y no sabes cómo avanzar en tu vida. Pero lo que esto representa, familia, es que en el quebrantamiento aprendemos a rendirnos a nuestro Dios. Es en el quebrantamiento donde el Señor empieza a reparar nuestra vida. Pero familia, es tan difícil porque nosotros como seres humanos queremos controlar todo. Yo voy a arreglar las cosas de esta manera y voy a hacer esto de esa manera, pero eso no es la manera en que nuestro Dios funciona y esa no es la manera en que nuestro Dios repara.
Es en esos puntos de debilidad donde nos damos cuenta que las cosas no nos van bien o estamos en una gran batalla o en una situación que nos empezamos a aprender a rendirnos a nuestro Dios. Y decimos, Dios, yo no puedo controlar esta situación. Dios, empieza por favor a restaurar mi vida. Empieza a restaurar estas relaciones. Empieza a obrar en esta situación, Señor, y hazlo como tú quieras, no como yo quiero, Señor. Hay una profundidad espiritual que solamente puedes tener en el quebrantamiento. Para ustedes que han estado caminando con el Señor, ¿ustedes entienden esto? Ustedes entienden que mientras más profundo queremos ir con nuestro Dios, muchas veces significa que vamos a pasar tiempos de gran dificultad. Porque son en las dificultades que aprendemos de nuestro Dios. Si leen la palabra de Dios, escritura tras escritura, la palabra nos dice en los Salmos, ¿quién es que puede estar en el monte de Dios? El que tiene un corazón aquebrantado y contrito. El aquebrantamiento no nos gusta a nadie, pero tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Y tenemos que entender, familia, siendo cristianos, que si Dios es Dios. Y si de verdad creemos que Dios está en control en todas las situaciones en nuestra vida, quiero tener esa perspectiva en mis batallas. Si Dios no te ha sanado, si Dios no ha restaurado, si esa situación que te causa dolor todavía sigue y has estado en oración, no significa que debes parar de orar. Pero muchas veces el milagro más grande de Dios en nuestra vida, algunas veces no es una sanación completa. Algunas veces es la fuerza que nos da en el valle para seguir hacia adelante. Ese es el testimonio de Dios. Y la palabra de Dios está llena de hombres y mujeres que tuvieron que pasar tiempos de gran sufrimiento. Acuérdense de los apóstoles cuando estaban en la prisión. ¿Qué es lo que hicieron en la prisión? Cantaron y alabaron al Señor. ¿Qué aprendemos de eso, familia? Tenemos que cantar y alabar a nuestro Señor. Les digo que hay veces, para mí, yo soy una persona, personalmente les doy esto de ilustración. A mí me encanta la alabanza. Me encanta la palabra de Dios y es lo máximo, pero la alabanza ha sido algo tan poderoso en mi vida. Y muchas veces en mi vida, durante la semana, no tengo un deseo de alabar, voy a ser honesto, no tengo un deseo de cantarle a Dios. Pero he aprendido que si me siento en el piso y empiezo a cantar y sigo clamando, de repente llega un punto donde mi alabanza llega al trono de Dios. No importa la circunstancia y la presencia de Dios entra en ese cuarto. ¿Y qué es lo que he aprendido? Es que Dios está con nosotros, no importa nuestra circunstancia. Lo que pasa es que no siempre tenemos ese entendimiento. Y lo que necesitamos como el pueblo de Dios es entrenarnos a acordarnos que cuando alabamos y cuando estudiamos y cuando nos mantenemos ahí, Dios, no importa la circunstancia que tú permitas, quiero que me sanes, quiero que sanes esta relación, pero voy a confiar en ti, Señor, y en lo que tú estás restaurando esto, voy a seguir hacia adelante. Y no voy a seguir hacia adelante enojado, con una cara amarga. Voy a seguir adelante con alegría en mi corazón. Y eso, familia, es algo supernatural. Eso es algo que solamente el Espíritu de Dios nos puede dar. Amén, amén, mi hermana. Y si están un poco amargos esta mañana, no se ofendan, por favor. Que todos tenemos nuestros momentos, ¿sí o no? Todos tenemos nuestros momentos amargos, pero nos tenemos que entrenar. Nos tenemos que entrenar, familia. Al final, esta es la buena noticia. Al final de todo, al final de este viaje, que todos estamos en un viaje en este mundo, somos extranjeros, estamos caminando nuestra vida, estamos tratando de vivir nuestra fe en Cristo, queremos honrar a Cristo, queremos que Cristo obre en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros seres queridos, pero no siempre pasan las cosas como nosotros queremos que pasen. Seguimos clamando, pero seguimos confiando y seguimos caminando y seguimos alabando. Pase lo que pase, porque al fin
nuestro enemigo será humillado. Miren lo que dice en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya. Un día pronto va a llegar esto. Va a llegar el tiempo donde nuestro enemigo, que nos ha causado tanto daño en nuestras familias, va a ser humillado. Pero hasta ese punto vamos a seguir hacia adelante. Una vida perfecta, familia, en cierre, una vida perfecta no es la realidad. En este lado de la eternidad, ninguno de nosotros vamos a tener una vida perfecta sin problemas. Lo que vamos a tener es una vida quebrantada, una vida sostenida en la mano de Dios. Esa es la realidad. El Señor nos dice, te sostengo en mi mano, y ¿quién te va a separar de mi amor? ¿Quién puede removernos de la presencia de Dios si el papá nos tiene en su propia mano? Pase lo que pase, familia, el Señor está con nosotros esta mañana. Vamos, quizás hoy este mensaje es para ti. Quizás hoy tú has sufrido tanto y quieres arreglar tu situación. Quizás has tenido esos momentos donde dices, Dios, ¿cuándo va a cambiar las cosas en mi vida, Dios? Todos hemos tenido esos momentos y quieres que el Señor sane tus heridas. Y todavía sigues en esa batalla. Mi hermano, mis hermanos, les digo esta mañana que el Señor lo que desea es que nos rindamos a Él. Que nos rindamos completamente a nuestro Dios. Y que permitamos que Él comience a juntar las piezas de nuestra vida. Y Él es el que hace esa decisión, cómo quiere restaurar, cómo quiere reparar, qué quiere juntar, qué relaciones Él no quiere que ya tengamos en nuestra vida. El Señor es Dios en nuestra vida. Y quiero que sepan, familia, que todos tenemos nuestras cicatrices. Todos tenemos nuestras cicatrices porque todos estamos en la batalla espiritual. Pero estas cicatrices son un recuerdo para todos nosotros que hemos tenido que enfrentar tantas cosas contra el enemigo de nuestra alma. Pero estas cicatrices también nos recuerdan que estamos en una pelea y hay una razón y hay un propósito en esto. La palabra nos dice que somos soldados en un ejército de Jesucristo. Y la palabra nos dice que tenemos que seguir hacia adelante, familia. Los animo, tenemos que seguir hacia adelante. Nos vamos a rendir, pero no al enemigo, nos rendimos a Dios y seguimos hacia adelante. Un día a la vez, un paso a la vez, y es en nuestra debilidad y es en nuestro llanto que la fuerza de Dios es nuestra fuerza. Y es en esos momentos donde Dios nos da el poder para terminar la misión que Dios tiene para nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos una misión. Termina tu misión bien. Como Pablo lo que dijo al final cuando ya sabía que era su tiempo de irse. ¿Qué dijo? Que lo estaban derramando como un sacrificio ante Dios. No sé, familia, cuánto tiempo tenemos en este mundo. De verdad ninguno de nosotros sabemos, pero miramos al mundo y miramos las situaciones y sabemos que debe ser pronto que el Señor va a regresar. Y nuestro gran deseo como un ministerio y una iglesia es que el Señor nos use en estos últimos días. Que nos use para traer gloria a su nombre. Que de verdad seamos un pueblo que encuentra nuestra satisfacción en Dios y no en nuestras circunstancias. Y no en las cosas terrenales que nunca nos van a nunca nos van a hacer realmente satisfechos. Pero en el Señor que nunca cambia. Y en el Señor que es fiel. Día y noche el Señor es fiel. Y grande es su fidelidad. Versículo 17 hasta el 19 nos dice: asimismo en aquellos días iban muchas cartas para los principales de Judá a Tobías. Y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ará, y Johanan. Su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías.
También contaban delante de mí las buenas obras de él, y él le referían mis palabras. Y envía a Tobías cartas para atemorizarme. Vamos a cerrar con estos últimos versículos. Hemos estudiado estos capítulos y hemos llegado a entender que este hombre Tobías era un hombre malvado y tantos problemas que causó este hombre para el pueblo de Dios. Pero fíjense que tenemos a tantos de los líderes judíos del pueblo de Dios que no solamente son amistosos con este hombre, pero que también lo están recomendando a Nehemías. ¿Por qué? Probablemente porque tenían acuerdos financieros con Tobías, tenían conexiones matrimoniales, pero también Nehemías tenía un corazón de pastor. Nehemías fue llamado a proteger al pueblo de Dios y a la obra de Dios. Nehemías tenía un discernimiento y Nehemías estaba en guarda de una manera en que los otros no lo estaban. Él no estaba cegado como lo estaban los nobles. Y la realidad es que algunas veces, familia, las finanzas, el dinero y los lazos familiares nos pueden cegar espiritualmente a las cosas de Dios. La palabra otra vez nos dice en cierre que en todo en nuestra vida hay que reconocer a nuestro Dios y que Él nos dirige en sus caminos. Vamos a orar y vamos a cerrar con otra alabanza. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Quizás hoy necesitas rendirte a Dios y dejar que Dios sea Dios en tu vida. Quiero orar contigo. Si hay alguien que necesita eso, por favor, si levantan la mano. Amén, amén, mis hermanos. Quizás sientes que el dinero te ha distraído de los propósitos de Dios. Quiero orar con ustedes. ¿Hay alguien aquí? Amén, mis hermanos. Y quizás necesitas que Dios te dé la fortaleza en tu prueba. Quiero orar contigo. ¿Hay alguien? Amén, mis hermanos. Amén. Vamos a orar, familia. Padre Celestial, este día, esta mañana te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que tú estás con nosotros en esta circunstancia aquí mismo. Te damos gracias, nuestro Dios, que tu palabra nos enseña que tú nunca nos abandonarás, Señor. Grande es tu fidelidad, Señor, en todas las circunstancias de nuestra vida, en todo lo que tú has permitido, Señor. Gracias que no nos condenas en nuestros pecados. Gracias, Jesús, que tú eres nuestro sumo sacerdote. Señor, si hay pecado en nuestra vida esta mañana, Señor, te pido que nos concedas el arrepentimiento, Señor. Esta mañana, Espíritu de Dios, te pido, Señor, que si hay gente aquí que están viviendo en pecado, Señor, que les concedas arrepentimiento. Que esta mañana puedan entregarte esta carga completa a ti, Señor. Y que entiendan el amor de Cristo. Y que entiendan, papá, que tú siempre estás con nosotros. Y que entiendan la compasión que tú tienes con nosotros porque somos hijos y hijas. Y Señor, en estas situaciones en nuestra vida, por favor, danos sabiduría. Danos la habilidad por tu Espíritu para influir a la gente hacia ti. Pero Señor, danos un corazón de alabanza, pase lo que pase, para seguir alabándote y para seguir clamando. Y danos la fortaleza para seguir adelante. Alabado sea tu nombre, Señor. Y grande eres tú en nuestra vida. Y confiamos en ti, Señor. Y te pedimos que nos llenes con tu poder y tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los quiero, de verdad que los quiero con el amor de Cristo. Y quiero que sepan que siempre estoy orando por ustedes, familia. Y acuérdense que es un día a la vez y un paso a la vez. Que tengan una semana bendecida.